Y el título de la palabra que vamos a compartir el día de hoy es: ¿estás preparado para el viaje más importante de tu vida? No un viaje de 28 de julio, no un viaje por tu cumpleaños, no un viaje familiar, sino tu viaje a la vida eterna. Muchas personas están, como estábamos hablando hace un momento, eh, ilusionados, quizás han comprado sus tickets con anticipación, pensando cuál es el mejor destino, cuál es la oferta. Ahora todos recibimos en nuestros correos ofertas por 28 de julio para ver a dónde vamos a ir y qué vamos a hacer. Y hay una preparación especial para estos viajes naturales. La gente invierte su dinero, invierte su tiempo, sus pensamientos están metidos en la computadora pensando qué es lo que van a hacer. Y eh, tenemos a todo tipo de ofertas, de personas preparando sus vidas, pero la palabra nos dice claramente que en esta tierra vamos a tener un viaje en este mundo y en este día y en nuestra vida que va a ser inevitable. Un viaje que ya está planeado por nuestro Padre Celestial, que ya está elegido ese día por el Señor. Él ya ha elegido ese destino maravilloso a donde va a llevar a sus hijos, a los creyentes, a los que le hemos recibido en nuestros corazones como nuestro Salvador personal. Y nos quiere llevar a ese viaje maravilloso y quiere que vivamos en esta vida como está escrito en su palabra. En su palabra dice en el libro, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento lo ratifica el Señor. En Primera de Crónicas, el Señor nos habla claramente y nos dice que nosotros, extranjeros somos delante, extranjeros y peregrinos. El peregrino es el que pasa por un lugar, pero no se queda ahí a vivir. Es un camino, es un pasar, es un tiempo nada más que va a pasar por ese lugar. No va a quedarse ahí. Dice que somos delante de ti extranjeros y peregrinos, como todos nuestros padres, no hay diferencia. Y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Pensemos en esa sombra que quizás hoy estamos acá parados, nos movemos y ya no está la sombra. Y en el Nuevo Testamento nos lo dice en Primera de Pedro. Amados, nos dice el Señor con ese amor que Él tiene tan especial. Nos dice, yo os ruego, o sea, os suplico, les pido, pongan atención a esto, como a extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, porque nuestra alma está constantemente en una batalla con las cosas espirituales del Señor. Entonces podemos ver que tenemos esas batallas, esas guerras espirituales contra nuestra alma, en nuestra alma contra el espíritu. Y el Señor dice que nos abstengamos de esas batallas que vamos a librar, de esas batallas que el espíritu pueda vencer en nuestras vidas. Y en 1 Timoteo, en esas cosas naturales están las cosas de la tierra. En 1 Timoteo, en el capítulo 6, del verso 7 al 10, dice que nada hemos traído a este mundo. El Señor sustenta este consejo. Y sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, dice que caen en tentación y caen en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O sea, el amor al dinero, lo dice acá claramente, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, qué triste, se extraviaron de la fe. Y algo más, hubo una consecuencia.
fueron traspasados de muchos dolores. Y el Señor no quiere que esto nos ocurra a nosotros. En esos viajes naturales vemos la preparación y vemos que muchas veces, aún estábamos el domingo pasado acá en el servicio, y yo me acuerdo que quise apagar mi teléfono para que no vaya a sonar en alta voz, y de pronto veo una noticia que se salió del Facebook que Ivana Trump había fallecido. Y yo digo, en ese momento pensé, dije, ¿a dónde se habrá ido? ¿Cuál habrá sido su destino? ¿A dónde la habrás llevado, Señor? ¿La habrás llevado contigo a la vida eterna? ¿Habrá ido al Seol, a la muerte eterna? Y de verdad que en mi corazón sentía una duda y una carga de si estamos realmente siendo conscientes y viviendo esta vida, esperando esa vida eterna, esperando ese transporte espiritual, ese transporte, ese avión que Dios ha preparado, esa segunda venida donde Cristo va a llevar a través de su Espíritu Santo. El avión donde Cristo nos va a llevar es el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones y que nos va a sacar de esta carne, de estas batallas que vivimos. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y vamos a llegar a ese lugar precioso, a ese destino maravilloso que Dios ha preparado para sus hijos. Hablando de esta mujer exitosa, era una mujer muy ejecutiva, Ivana Trump, una mujer que dicen que fue decisiva en la construcción de ese imperio del que fue presidente de los Estados Unidos. Ella fue una mujer que fue sinónimo de poder en la tierra, en las cosas naturales. ¿A dónde se habrá ido, como les decía? Dicen que murió de un accidente, por eso es que yo vino esa noticia a mi teléfono y todos lo vimos así. De un instante al otro ella tuvo un ataque al corazón y su muerte fue instantánea. Cuando llegaron los bomberos, porque llamaron automáticamente, ella estaba seguramente en la mejor calle de Nueva York, donde vivía, y cuando llegaron los bomberos ya era tarde. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos un destino planeado por el Señor. El Señor no quiere que lleguemos tarde a esa cita especial que tenemos, a ese traslado especial que el Señor va a hacer con su iglesia, que Él ha preparado desde antes de la creación del mundo, que está preparada la muerte, el sacrificio de Jesús, su resurrección y su segunda venida. Es lo que culmina, lo que redondea ese plan perfecto de Dios. Y el Señor dice que no hay diferencia, lo dice en el libro de Proverbios, no hay nada que nos pueda hacer ocupar un primer lugar en ese viaje maravilloso que vamos a tener, sino nuestra relación que tengamos con Dios. No hay nada que nosotros podamos añadir al sacrificio de Cristo más que nuestra obediencia, más que nuestro amor, más que nuestra pasión por Él. Porque dice el proverbio que el rico y el pobre se encuentran y que a ambos los ha hecho el Señor. Y que el avisado, sus hijos, ven el mal, ven lo que estamos viviendo, ven lo que estamos atravesando y ¿qué hace? Se esconde. Pero ¿qué le pasa a los simples? Pierden el vuelo, pasan y reciben el daño. Más bien, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor al Señor. ¿Y cuál es esa diferencia? ¿Qué es lo más importante para este viaje especial? El Señor vendrá a recoger a su iglesia, vendrá a recoger a su esposa, a su amada, que debe estar preparada para encontrarse con ese esposo, para ir a esa cena preparada, la cena de las bodas del Cordero.
Él viene por esa iglesia pura y santa que Él ha comprado con su sangre preciosa. A donde estamos nosotros, nuestros nombres están inscritos ahí. Y de cualquier persona que puede estar escuchando esta palabra y que siente en su corazón: yo quiero ser parte de ese pueblo, yo quiero ser parte de la iglesia, yo quiero ser parte de la esposa del Señor, y viene con un corazón arrepentido. Jesús ha derramado hasta la última gota de su sangre para que pasemos una eternidad con Él. Él ha pagado ese alto precio con un propósito especial. Pero ¿qué haremos nosotros por Él? ¿Estás dispuesto o estoy dispuesta, estamos dispuestos a darlo todo por Jesús? ¿A darle lo mejor de nuestra vida? ¿A darle nuestra vida cuando todavía tenemos fuerzas? ¿Cuando todavía estamos jóvenes? ¿O queremos esperar a los últimos años de nuestra vida, quizás a que estemos ya con un cáncer terminal para acercarnos a Él y poder entregarle nuestro corazón? Y Él en su misericordia salvará esa vida, pero esa vida no habrá cumplido el propósito, el plan perfecto de Dios que tiene para cada uno de sus hijos. Dios no quiere eso para nosotros. Estamos dispuestos a pagar ese precio para comprar esa perla preciosa, esa perla de gran precio. Estamos dispuestos a pagarlo todo, a entregarle todo al Señor. Tener el temor a Dios en nuestros corazones es la mayor riqueza que podemos tener. Ivana Trump tenía muchos tesoros en esta tierra. Quizás tenía mucho más que cualquiera que puede estar escuchando esta prédica el día de hoy. Pero ¿de qué le sirvió? ¿De qué puede servir tener una vida con el Señor durante un tiempo y no llegar al final de la carrera? Hace poco una hermana que venía a la iglesia y que se congregaba con nosotros, me llamó su mamá para contarme que le estaban haciendo una operación simple, una apendicitis. Ella no sabía que ese día iba a ser el día de su encuentro con el Señor. Ella no sabía que esa apendicitis era el último instante y que el reloj había empezado a sonar. Y había empezado 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. No tienes más tiempo. Tú crees que eres joven. Tú crees que tienes fuerzas. Tú crees que todavía queda tiempo para arrepentirte de tus pecados. Tú crees que todavía queda tiempo para jugar a la iglesita. Tú crees que todavía queda tiempo para sacarle a Dios la vuelta con algo o para tener algo escondido debajo de la alfombra. Yo te digo el día de hoy que el tiempo se ha cortado, que ya no nos queda el tiempo, que el tiempo de hoy es el tiempo final, que el tiempo de hoy tiene que ser un tiempo de limpiar nuestros corazones, de consagrar nuestras vidas, de entregarle al Señor todo lo que tenemos, todo lo que nos impide llegar a ese lugar que Él tiene preparado para nosotros. El Señor nos dice en el libro de Mateo, ¿cuál es nuestra mayor riqueza? ¿Cuál es nuestro mayor tesoro? Si está Cristo en tu corazón, ¿es realmente Él lo más importante de tu vida? ¿Él es tu despertar y tu acostarte todos los días? ¿Cuántas horas le dedicamos al trabajo natural? ¿Cuántas horas le dedicamos a la lectura de la palabra? ¿Cuántas horas le dedicamos a las oraciones o a entrar a los chats de oración que tenemos en la iglesia? Somos más de 60 hermanas. En el chat de oración entramos quizás 20, 25 hermanas. ¿Y las otras? ¿Dónde están?
Quizás están cumpliendo labores que el Señor también les ha encomendado a las madres, quizás las personas que tienen responsabilidades. Pero el Señor nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, el Señor nos aconsejan, y donde ladrones no minan ni hurtan. Qué terrible es cuando uno tiene una joya valiosa, preciosa, y de pronto se la roban, se la quitan. Es algo terrible. Yo les voy a contar algo chiquito y corto, no quiero tomar mucho tiempo, porque a veces tomo mucho tiempo en explicar las cosas, pero la semana pasada yo tengo esa sortija que ustedes ven acá, como una sortija de mi compromiso con Dios. Las hermanas que lo saben, tipifica para mí el matrimonio espiritual que tengo con Cristo. Y la semana pasada perdí mi sortija por unas pocas horas. No la uso mucho por la situación que estamos viviendo en el país, pero la perdí por unas pocas horas. Y me entró una desesperación por encontrarla, pero no por encontrar la sortija en sí, que es algo natural, sino por el significado que tiene esta sortija para mí. Esta sortija tipifica para mí mi relación con Jesucristo como su esposa, como su escogida, su iglesia amada. Y mi corazón, hermanos, hermanas, amigos, les tengo que contar, se quebrantó y me arrodillé y le dije, Cristo, si estoy haciendo algo mal, habla mi corazón, alumbra con tu luz, que yo no sea jamás indiferente a tus consejos, a tu palabra, que no tape mis oídos a lo que tú nos hablas día tras día, que no me haga la sorda, que jamás pierda esa relación que tengo contigo, ese tesoro de gran precio, que es tener una relación con un Cristo que nos habla, que nos ama, que nos abraza, que ha pagado hasta la última gota de su sangre para que vayas a ese destino final que Él tiene para ti y para mí. Él no quiere que por ninguna responsabilidad de la tierra dejemos a Dios en un segundo lugar. Él no quiere que nos sorprenda la muerte en pecado o enfriamiento o apartados de Él o en su imperfecta, quizás, voluntad. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es exacta. La voluntad del Señor es precisa. Pero dice su palabra que para este viaje, en Mateo 24, los que quieren leer pueden leer todas estas señales antes del fin, que nadie sabe ni el día ni la hora. Nos sorprenderá el arrebato o nos sorprenderá la muerte, aún con una enfermedad. Porque aún con una persona enferma no sabe en qué momento Dios la va a recoger. De repente le extiende la vida, de repente se la corta. Y Dios quiere que nosotros estemos listos. Y el título de la palabra de hoy es, ¿estás preparado para el viaje más importante de tu vida? El Señor quiere que estemos preparados. ¿Saben por qué? Porque Él ya tiene preparado el destino. Porque Él ya se fue a preparar una morada para ti y para mí. Porque ya hay una silla con tu nombre y mi nombre en la cena de las bodas del Cordero. Porque ya hay una morada con tu nombre en la puerta. Porque ya hay un lugar en las alabanzas de Dios en el cielo, rodeado de ángeles y de los 24 ancianos. Ya hay un sitio. Todo tiene un lugar.
todo tiene un momento preciso. Los que están en la música saben que la música es exacta. La música no puede tener algo fuera de tono. Y así es este caminar. El caminar del Señor es perfecto. La creación muestra el poder de nuestro Dios, muestra las maravillas de nuestro Creador. Y cuando Jesucristo muere, vamos a leer si me acompañan, por favor, cómo es que Cristo le promete a ese corazón arrepentido que está a su lado, que se convierte en el último segundo de su vida. Qué triste no poder cumplir en esta vida con los planes de Dios. Pero el plan de Dios es la salvación del alma. Y la salvación del alma está más alta, está más arriba y es más grande que cualquier otra cosa. Pero qué precioso poder ser parte del mover de Dios en esta tierra. Eso ya es otra bendición. Eso es otro nivel de bendición. ¿Por qué? Miren lo que dice en Lucas 23. Dice que cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron y a los malhechores, a uno a la derecha y al otro a la izquierda. Y Jesús, intercediendo delante del Padre hasta el último segundo, perdónalos, perdona a los pecadores, perdona a los que me están crucificando en esta cruz, perdónalos, Señor, intercediendo hasta el último segundo, porque no saben lo que hacen. Están perdidos, no conocen la verdad. Y dice aquí que se burlaban, que el pueblo miraba, los gobernantes se burlaban y le decían despreciativamente, a otros salvó, sálvese a sí mismo, acercándose y presentándole vinagre. Qué impresionante. Y diciéndole en tono de burla, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título con estas letras griegas, latinas y hebreas que decía, este es el rey de los judíos. Pero uno de los malhechores hizo una diferencia en su vida, que estaba colgado. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, el malo, el que no reconocía, le decía, burlándose, añadiendo a los insultos que habían en el pueblo que estaba alrededor de él. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. No lo hacía con un corazón rendido, lo hacía con un corazón retador, que lo podemos escuchar en voces que nos dicen, si tú eres cristiana, si tú eres cristiano, ¿por qué te pasa esto? Sálvate pues. Somos partícipes de la muerte y crucifixión de Cristo y de las ofensas también. Pero respondiendo el otro, el que reconoció su necesidad de Dios, le reprendió diciendo, ni aún tienes tú a Dios, no temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, decía este pecador arrepentido, que es la gran diferencia entre el creyente y el no creyente. Los dos somos pecadores, pero uno está arrepentido y el otro no le importa. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él decía, reconozco que he hecho mal, que he pecado, pero este no ha hecho ningún mal. Y le dice las palabras que cambian su destino. Lo reconoce y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoce como rey de reyes. Hoy hemos cantado y hemos alabado al Señor de señores, al único que es digno de ser glorificado y que ha ido como un cordero a morir por ti y por mí. Y le dice algo más.
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Recibe la revelación de Dios, que Jesucristo va a regresar a la tierra. En ese momento, hermanos y hermanas, amigos, en el momento de la crucifixión, Él recibe esa revelación. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, o sea, cuando regreses, cuando resucites. No te olvides de mí. Él todavía no había muerto. Él todavía no había resucitado. Pero ya era un corazón arrepentido que reconocía el reinado del Señor. Y Jesús le dijo entonces, en ese instante, cuando ese corazón tiene ese reconocimiento delante del Señor, Él le dice, de cierto te digo, de todas maneras, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dice más adelante que es toda esta situación de la muerte de Cristo en esa cruz fue tan apoteósica que el sol se oscureció en el verso 45 y que el velo del templo se rasgó por la mitad. O sea, hubo algo tremendo, hubo un terremoto. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, muere Jesucristo, expiró. Y cuando el centurión, el que estaba al costado, seguro injuriándolo, insultándolo, burlándose, vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Su corazón fue transformado en ese momento diciendo, verdaderamente, este hombre era justo, este hombre era Dios, este hombre que murió en la cruz es Jesús y tiene el poder para salvarte. Tiene el poder para limpiarte. Tiene poder para perdonarte. Así tu vida esté crucificada por lo pecador o pecadora que eres. Cristo te dará una nueva vida y te da una nueva oportunidad cada día. Y con estas palabras tan preciosas, acaba la muerte y la crucifixión del Señor. Hay dos destinos finales. Un viaje, dos destinos. El paraíso, que es la vida eterna, o el infierno, que es la muerte eterna. No existe un tercer destino. Ese es lo peligroso de este caminar. Por eso es que nuestra vida tiene que ser radicalmente cristiana. Por eso es que nuestra vida tiene que ser radicalmente valiente. Por eso es que nuestra vida tiene que ser radicalmente contra la carne, contra lo que mora en nosotros, que es contrario al Señor. Por eso es que tenemos que matar la carne para que el espíritu sea vivificado, porque no existe un purgatorio, porque no existe un orar por los que ya murieron. ¿A dónde se habrá ido esta persona? Se hacen misas, la religión tradicional hace oraciones por los muertos, tarde. Ya no se puede. La palabra lo dice claramente. Mejor es un perro vivo que un león muerto. Una vez que murió, acabó la oportunidad. La puerta se cerró. Si pudiste pasar, pasaste. Y si no pudiste pasar, no pasaste. Como la parábola de las vírgenes también. Le conocemos esa historia perfectamente. El destino final de la muerte es la muerte para los que no reconocen a Jesucristo. Terrible, dice la palabra, que son torturados, que el alma de los pecadores no arrepentidos será torturada. Los que rechazan creer en Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que tener misericordia por esas vidas. Por eso es que tenemos que orar por esos que rechazan a Cristo. Por eso es que tenemos que orar por esos que nos atacan, que nos insultan, que nos agreden.
Por eso es que tenemos que tener el mismo corazón de Jesús, que decía, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben el destino final que tienen, no saben lo horrendo que les espera. Debemos tener un corazón misericordioso como el del Señor. El hecho de venir a la iglesia no nos hace aptos al 100% para ser arrebatados cuando Cristo venga por su iglesia. Dice la palabra que 2 estaban en el campo y que uno fue tomado y que el otro fue dejado. Muchos estudiosos dicen de que eso se refiere a que quizás la mitad de la iglesia en la tierra se irá con Cristo y la otra mitad se quedará. Yo le pido al Señor que nuestra iglesia pueda ser toda arrebatada. Yo le pido al Señor que nuestras familias puedan ser todas arrebatadas. Mis hermanos y hermanas que me conocen hace años saben que yo tengo un cuadro principal en mi casa, que es la segunda venida de Cristo, con los que se quedan, con los que hacen lamentación por Él en el libro de Apocalipsis. Cuando yo le pedí al Señor que me mande un cuadro con un mensaje divino, me mandó ese cuadro. Yo me puse triste y le dije, ¿por qué un cuadro tan triste? Y me dijo, ¿por qué? Tú tienes que tener carga por los perdidos, carga por los que están en ese cuadro, carga por los que no se van a ir, carga por los que no quieren venir a la iglesia. Carga por los que te agreden y te insultan, porque el destino es terrible. El tiempo se acorta y Dios, hermanas y hermanos, no puede ser burlado. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, dice, versos 7 y 8, que no os engañéis. Eso es lo peor. Cuando una persona se engaña a sí mismo creyendo cosas que no son, eso es lo más trágico. No os engañéis porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, segará corrupción. Más, haciendo una gran diferencia, el que siembra para el espíritu, de su espíritu segará vida eterna. Vemos la historia de 2 vidas totalmente diferentes. El rico y Lázaro. Está en el libro de Lucas, en el capítulo 16, en el verso a partir del 19, les voy a leer rapidito. Dice que había un hombre rico, imaginemos esta escena, que se vestía de púrpura, tenía, Ivana Trampenhombre, todo lo que podía anhelar. Era rico, se vestía de lino fino, dice que hacía cada día banquetes con esplendidez, vivía en el mejor lugar del barrio, pero también había un mendigo, un hombre pobre en la puerta de la iglesia que se llamaba Lázaro y que estaba echado a la puerta a la puerta de la casa del hombre rico, perdonen eso, lleno de llagas. ¿Cuál sería su situación? Con heridas que nadie le podía curar, con llagas que todos se apartarían de él pensando, este hombre huele mal. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de ese hombre rico. O sea, se contentaba con cualquier cosita porque su hambre era muy grande. Y los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió ese mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también ese hombre rico y fue sepultado, seguro con pompa. Y en el Hades, en el infierno, este hombre rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lázaro estaba en el paraíso y él estaba en el Hades, en el infierno. Y él, dando voces en su desesperación, decía, Padre Abraham, porque lo veía Abraham y le decía, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estaba en un lugar de tormento. Estoy atormentado en esta llama.
Pero Abraham le dijo, es tarde. Le dijo, hijo, acuérdate. Le dice, hijo, era familia de Dios, era del pueblo hebreo seguramente. Le dice, hijo, acuérdate que recibiste los bienes en tu vida y Lázaro también los males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto hay una cima, hay una división entre el cielo y el infierno. De manera que quienes quieran pasar de aquí a allá no lo pueden hacer. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar tan espantoso, a este lugar de tormento. Todo es verdad. Y Abraham le dice la palabra. A Moisés y a los profetas tienen todo escrito. Lean la palabra porque ahí está toda la verdad. Y él le dice, no. Él entonces dijo, no, padre Abraham, eso no, esa palabra no, eso que está escrito no han hecho caso, eso no quieren escuchar. Pero si alguien viniera, si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirían. O sea, no quieren el plan de Dios, no quieren escuchar la palabra. No quieren eso, pero si alguien resucitara de los muertos, olvídate de la muerte de Jesús, olvídate de eso. No me hables de que Jesús ha dejado su palabra escrita, que la palabra es el Espíritu, que el Señor tiene un plan perfecto. No me hables de eso, eso no me digas. Solamente que aparezca un fantasma que resucite y que diga que todo eso es verdad y que existe el cielo y existe el infierno. Pero Abraham le dijo, no, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno de los muertos se levantare. El paraíso es el destino final de los creyentes. El Señor dice que no, Él está demorando su venida para que más vidas se salven, no como algunos lo tienen por tardanza. Él está demorando su venida para que más vidas puedan llegar a ese arrebato que está planeado por el Señor. Y no hay excusa, porque en Primera de Juan, en el capítulo 4, verso 10, dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ha amado a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No hay excusa para no recibir a Cristo, no hay excusa para no seguir a Dios. Porque el perdón, el brazo de Dios está extendido. ¿Qué quiere decir la palabra propiciación? Expiación, remoción de la ira por medio de una ofrenda, que es ese Cordero perfecto, santo. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice la palabra que hay un final dichoso para el hombre de paz, para el hombre que cree en Jesucristo. Voy a leer el versículo que habla acerca de la venida del Señor y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, nosotros lo creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos este año, este tiempo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, el Señor regresa pronto, no vamos a preceder a los que durmieron, porque ¿qué va a ocurrir? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo en un abrir y cerrar de ojos, una pestañada, y el mundo será transformado. Tu nombre está escrito en ese vuelo, tu nombre está escrito en ese ticket,
Tienes una reserva por la muerte y resurrección de Cristo. Ya tenemos la entrada al paraíso. Dice que luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que van a resucitar a la vida eterna en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos final feliz. Así estaremos siempre con el Señor. La palabra dice claramente que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y cada día Dios nos está dando nuevas oportunidades. Si pueden subir los músicos, por favor. Hoy es un día para consagrar nuestras vidas. Hoy es una nueva oportunidad, una vez más. Quizás lo hicimos hace muchos años. Quizás tienes 20 años de convertida, quizás un día, quizás recién hoy estás por primera vez escuchando el mensaje de la salvación y tu corazón está diciendo, como ese hombre crucificado al lado de Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas a arrebatar a tu iglesia. Yo quiero ser parte. Y hoy es un día de consagrar nuestras vidas al Señor. Hoy es un día que a través de este cántico que vamos a hacer en este momento, yo quiero invitar a todos los hermanos en tu casa, si lo estás escuchando, si estás quizás solo, sola en tu habitación, o a los que están aquí presentes, quieran postrarse delante de Dios y tomar esa decisión en tu corazón de seguir a Dios como lo manda el Señor, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y seguirlo con todo tu ser y consagrarte todo entero, tu alma, vida y tu corazón. ¿Es tu íntimo deseo? Yo sí, Señor Jesús. Yo hoy día digo sí. Yo hoy día digo sí, Señor Jesús. Quiero consagrar mi vida a ti, Señor.